Isabel no respondió. Solo apretó más las sábanas contra su pecho, como si fueran un escudo. Las lágrimas ya no caían. Se habían secado hacía semanas, después de la última humillación. El diagnóstico. Estéril, le dijeron. Con una voz fría, impersonal, como si estuvieran leyendo un informe sobre un animal enfermo. El doctor Morales, amigo de su padre, lo dijo sin mirarla a los ojos. Solo movió la cabeza, escribió en su libreta, y luego le entregó una receta para pastillas que la ayudarían a aceptar su condición. Pero no era una condición. Era una sentencia. Tienes que comer algo, insistió su madre, entrando lentamente, como si temiera pisar un campo minado. Dejó un plato de frijoles y tortillas sobre la mesita de noche. Olía a tristeza cocida. Isabel cerró los ojos con fuerza. Recordó la primera vez que sintió dolor en el vientre. Tenía 18 años. Estaba enamorada. No de un hombre rico, ni poderoso, sino de un muchacho de la aldea, con manos ásperas y risa sincera. Él la besaba bajo el árbol de guayaba, le prometía un futuro donde no importara el dinero, solo el amor. Y cuando descubrió que estaba embarazada, lo primero que hizo fue correr a contarle a su madre. Era feliz. Iba a ser madre. Pero la felicidad duró menos que una gota de rocío en el sol. Su padre la encerró en su cuarto. La llamó puta. Le dijo que había manchado el nombre de la familia. Que jamás podría casarse con nadie decente. Que era una carga. Una inútil. Que mejor sería que abortara. Y cuando ella se negó, él la llevó al doctor Morales, quien, con una sonrisa falsa y una jeringa en la mano, le ayudó a perder al bebé. Y luego, tras una cirugía mal hecha, le diagnosticó esterilidad permanente. No es justo, susurró Isabel, con voz ronca, como si hubiera olvidado cómo hablar. La vida no es justa, hija. Pero hay que seguir viviendo. Respondió su madre, sentándose a su lado, con las manos temblorosas. Tu padre ya tiene un acuerdo con don Ramón. Es un hombre bueno. Tiene tierras, casa, dinero. No te va a hacer daño. Solo necesita una esposa. Y tú necesitas un hogar. Isabel abrió los ojos. Miró a su madre. Y por primera vez, vio en ella no a la mujer que la había criado, sino a la víctima de un sistema que también la había aplastado. Su madre, que nunca se atrevió a decir no, que siempre obedeció, que se tragó su propia rabia para proteger a sus hijos, ahora la estaba entregando como mercancía. ¿Y si yo no quiero, y si no tienes opción?, respondió su madre, con voz quebrada. ¿Qué vas a hacer, Isabel? Vivir sola, ser una mujer sin marido, sin hijos, sin nombre. La gente te señalará. Te llamarán bruja. Maldita. Inútil. ¿Quieres eso? Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sí. Quería eso. Prefería ser señalada, maldita, inútil, antes que ser propiedad de otro hombre. Antes que ser una muñeca que se entrega con un contrato. Antes que ser una mujer que no puede elegir su propio cuerpo, su propio destino. Pero no dijo nada. Solo cerró los ojos otra vez. Y cuando su madre salió, dejó una carta sobre la almohada. Una carta escrita a mano, con tinta azul, letra temblorosa: Isabel, sé que esto duele. Sé que te estoy fallando. Pero no puedo luchar contra tu padre. No tengo fuerzas. Solo te pido una cosa: no dejes que te rompan. Aunque te obliguen a casarte, aunque te lleven lejos, sigues siendo tú. Porque tú eres más fuerte que todo esto. Y algún día, encontrarás tu camino. Te amo. Mamá. Isabel tomó la carta y la apretó contra su pecho. Lloró. Lloró como no había llorado en meses. Lloró por la niña que fue, por la mujer que quiso ser, por la madre que le negaron, por la hija que su madre no pudo proteger. Y en medio de ese llanto, algo nació dentro de ella. No era esperanza. No era fe. Era rabia. Una rabia silenciosa, profunda, incandescente. Rabia por haber sido tratada como basura. Rabia por haber sido vendida.
Rabia por haber sido declarada estéril, como si fuera un defecto de fábrica, como si su cuerpo fuera un objeto que podía ser descartado. Y decidió que no iba a permitirlo. Esa misma noche, cuando todos dormían, se levantó. Metió en una bolsa vieja unas camisas, un par de zapatos, una botella de agua, y el retrato de su abuela, la única mujer en su familia que alguna vez le dijo: nunca dejes que alguien te diga quién eres. Tú decides. Antes de salir, miró por última vez su cuarto. La cama deshecha. El plato de frijoles fríos. La carta de su madre. Y entonces, con voz baja, casi un susurro, dijo: adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós, vida que me dieron. Yo me voy a buscar la mía. Y salió. Sin mirar atrás. Sin llorar. Solo caminando, paso a paso, hacia la oscuridad del bosque, hacia lo desconocido, hacia lo que fuera necesario para recuperar su alma. El viento la recibió como si la esperara. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Y mientras caminaba, sintió algo que no había sentido en años: libertad. No era la libertad de ir a donde quisiera. Era la libertad de decidir. De elegir. De ser. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y esa persona llegaría en 3 días. Continúa, pero hasta aquí, esta es la primera parte de su viaje. La huida. La ruptura. La primera chispa de rebeldía. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Como si te hubieran tirado a la basura, recuerda: la vida no termina cuando te dicen que no sirves. Se sentó bajo un árbol enorme, con ramas que parecían brazos extendidos para protegerla. Cerró los ojos. Respiró profundo. El aire olía a tierra mojada, a hierba fresca, a libertad. Pero también a miedo. A incertidumbre. A soledad. ¿Qué voy a hacer?, susurró, con voz rota. ¿A dónde voy a ir? No tenía respuesta. Solo silencio. Y el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, escuchó un ruido. Un paso. Lento. Cuidadoso. Como si alguien la estuviera observando desde la sombra. Isabel se tensó. Su corazón latió más rápido. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo oscuridad. Solo árboles. Solo miedo. ¿Quién está ahí?, gritó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Pero el ruido volvió. Más cerca. Más claro. Y entonces, apareció. Un hombre. Alto. Delgado. Con barba larga, cabello desordenado, y ojos profundos, como pozos sin fondo. Vestía una túnica desgastada, y llevaba una cesta de mimbre colgada del hombro. En su mano, un bastón de madera. Isabel se levantó de un salto, retrocediendo. «No me toques», gritó, con voz quebrada. El hombre se detuvo. Levantó las manos lentamente, como si quisiera calmarla. «No te haré daño», dijo, con voz suave, casi un susurro. «Soy Mateo. Vivo aquí, en la montaña. Te vi caminar desde ayer. Estaba sola. Y herida». Isabel lo miró con desconfianza. ¿Cómo podía saber que estaba herida? ¿Cómo podía saber que había caminado desde ayer? ¿Quién era este hombre? ¿Un cazador, un bandido, o algo peor? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con voz firme, aunque sus manos temblaban. Mateo bajó las manos. La miró con una ternura que la desconcertó. «Nada.
Solo quiero ayudarte. Tienes heridas en los pies. Sangras. Y estás helada. Ven. Te daré algo de comer. Y un lugar donde descansar. Isabel dudó. Miró a su alrededor. No había nadie más. Solo ellos dos. Y el bosque. Y la noche. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó, con voz baja. ¿Quién eres tú? Mateo sonrió. Una sonrisa triste, sincera. Soy un hombre que ha visto demasiado dolor. Y que aprendió que la mejor forma de sanar es ayudar a otros a sanar. Vamos. No tienes nada que perder. Solo tu miedo. Isabel lo miró. Y por primera vez en semanas, sintió algo que no era miedo. Era curiosidad. Una chispa. Una esperanza diminuta, casi invisible, pero real. Y si no confío en ti, entonces vete. Camina. Sigue sola. Pero sé que no podrás. Porque ya no puedes más. Y porque, hizo una pausa, mirándola a los ojos, sé que necesitas ayuda. Y yo, estoy aquí para dártela. Isabel sintió que las lágrimas volvían. No por miedo. Por alivio. Porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, la veía. No como estéril. No como inútil. No como mercancía. La veía como una persona. Como una mujer. Como una alma herida que necesita ser sanada. ¿Cómo sabes que necesito ayuda?, preguntó, con voz quebrada. Mateo se acercó lentamente, sin amenaza. Se arrodilló frente a ella, a unos pasos de distancia. Porque yo también fui herido. Porque también fui destrozado. Porque también me dijeron que no servía. Que era inútil. Que debía desaparecer. Pero no desaparecí. Me quedé. Y aprendí. Y ahora, ayudo a otros a no desaparecer. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que alguien entendía su dolor. Que alguien no la juzgaba. Que alguien la veía. ¿Qué pasó contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo respiró profundo. Miró hacia el cielo, como si buscara palabras. Fui sacerdote. Hace 20 años. Creía en Dios. Creía en la justicia. Pero un día, vi a una mujer siendo violada por un hombre poderoso. Y nadie hizo nada. Ni la iglesia. Ni la policía. Ni la comunidad. Solo yo, intenté ayudarla. Y me expulsaron. Me llamaron hereje. Me dijeron que no entendía el orden divino. Que no debía meterme en asuntos de hombres. Y así, me fui. Me vine a la montaña. Para estar solo. Para sanar. Pero pronto descubrí que no podía estar solo. Porque hay demasiadas almas heridas que necesitan ayuda. Y yo, aprendí a escucharlas. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió algo que no había sentido en años: empatía. Compasión. Conexión. ¿Y por qué me eliges a mí?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque tú no eres como las demás. Tú no te rindes. Aunque te hayan dicho que eres inútil, tú sigues caminando. Aunque te hayan vendido, tú sigues luchando. Aunque te hayan declarado estéril, tú sigues viva. Y eso, es lo más valioso que puede tener una persona. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Nadie le había dicho eso antes. Nadie le había dicho que era valiosa. Que era fuerte. Que era digna. ¿Y si no soy digna?, preguntó, con voz rota. Mateo se acercó un poco más. Le tomó la mano, con suavidad. Su piel era áspera, pero cálida. Tú eres digna porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste vivir. Y eso, es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio.
por reconocimiento, por amor. ¿Me llevarás contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como mi esposa. Ni como mi sirvienta. Ni como mi propiedad. Como una mujer que necesita sanar. Como una alma que merece ser escuchada. Y sí. Raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Como si te hubieran tirado a la basura, recuerda, la vida no termina cuando te dicen que no sirves. Se sentó bajo un árbol enorme, con ramas que parecían brazos extendidos para protegerla. Cerró los ojos. Respiró profundo. El aire olía a tierra mojada, a hierba fresca, a libertad. Pero también a miedo. A incertidumbre. A soledad. ¿Qué voy a hacer?, susurró, con voz rota. ¿A dónde voy a ir? No tenía respuesta. Solo silencio. Y el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, escuchó un ruido. Un paso. Lento. Cuidadoso. Como si alguien la estuviera observando desde la sombra. Isabel se tensó. Su corazón latió más rápido. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo oscuridad. Solo árboles. Solo miedo. ¿Quién está ahí?, gritó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Pero el ruido volvió. Más cerca. Más claro. Y entonces, apareció. Un hombre. Alto. Delgado. Con barba larga, cabello desordenado, y ojos profundos, como pozos sin fondo. Vestía una túnica desgastada, y llevaba una cesta de mimbre colgada del hombro. En su mano, un bastón de madera. Isabel se levantó de un salto, retrocediendo. «No me toques», gritó, con voz quebrada. El hombre se detuvo. Levantó las manos lentamente, como si quisiera calmarla. «No te haré daño», dijo, con voz suave, casi un susurro. «Soy Mateo. Vivo aquí, en la montaña. Te vi caminar desde ayer. Estaba sola. Y herida». Isabel lo miró con desconfianza. ¿Cómo podía saber que estaba herida? ¿Cómo podía saber que había caminado desde ayer? ¿Quién era este hombre? ¿Un cazador, un bandido, o algo peor? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con voz firme, aunque sus manos temblaban. Mateo bajó las manos. La miró con una ternura que la desconcertó. Nada. Solo quiero ayudarte. Tienes heridas en los pies. Sangras. Y estás helada. Ven. Te daré algo de comer. Y un lugar donde descansar. Isabel dudó. Miró a su alrededor. No había nadie más. Solo ellos dos. Y el bosque. Y la noche. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó, con voz baja. ¿Quién eres tú? Mateo sonrió. Una sonrisa triste, sincera. Soy un hombre que ha visto demasiado dolor. Y que aprendió que la mejor forma de sanar es ayudar a otros a sanar. Vamos. No tienes nada que perder. Solo tu miedo. Isabel lo miró. Y por primera vez en semanas, sintió algo que no era miedo. Era curiosidad. Una chispa. Una esperanza diminuta, casi invisible, pero real. Y si no confío en ti, entonces vete. Camina. Sigue sola. Pero sé que no podrás. Porque ya no puedes más. Y porque, hizo una pausa, mirándola a los ojos, sé que necesitas ayuda. Y yo, estoy aquí para dártela. Isabel sintió que las lágrimas volvían. No por miedo. Por alivio. Porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, la veía. No como estéril. No como inútil.
no como mercancía. La veía como una persona, como una mujer, como una alma herida que necesita ser sanada. ¿Cómo sabes que necesito ayuda?, preguntó, con voz quebrada. Mateo se acercó lentamente, sin amenaza. Se arrodilló frente a ella, a unos pasos de distancia. Porque yo también fui herido. Porque también fui destrozado. Porque también me dijeron que no servía. Que era inútil. Que debía desaparecer. Pero no desaparecí. Me quedé. Y aprendí. Y ahora, ayudo a otros a no desaparecer. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que alguien entendía su dolor. Que alguien no la juzgaba. Que alguien la veía. ¿Qué pasó contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo respiró profundo. Miró hacia el cielo, como si buscara palabras. Fui sacerdote. Hace 20 años. Creía en Dios. Creía en la justicia. Pero un día, vi a una mujer siendo violada por un hombre poderoso. Y nadie hizo nada. Ni la iglesia. Ni la policía. Ni la comunidad. Solo yo intenté ayudarla. Y me expulsaron. Me llamaron hereje. Me dijeron que no entendía el orden divino. Que no debía meterme en asuntos de hombres. Y así, me fui. Me vine a la montaña. Para estar solo. Para sanar. Pero pronto descubrí que no podía estar solo. Porque hay demasiadas almas heridas que necesitan ayuda. Y yo, aprendí a escucharlas. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió algo que no había sentido en años: empatía. Compasión. Conexión. ¿Y por qué me eliges a mí?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque tú no eres como las demás. Tú no te rindes. Aunque te hayan dicho que eres inútil, tú sigues caminando. Aunque te hayan vendido, tú sigues luchando. Aunque te hayan declarado estéril, tú sigues viva. Y eso es lo más valioso que puede tener una persona. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Nadie le había dicho eso antes. Nadie le había dicho que era valiosa. Que era fuerte. Que era digna. ¿Y si no soy digna?, preguntó, con voz rota. Mateo se acercó un poco más. Le tomó la mano, con suavidad. Su piel era áspera, pero cálida. Tú eres digna porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste vivir. Y eso es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me llevarás contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como mi esposa. Ni como mi sirvienta. Ni como mi propiedad. Como una mujer que necesita sanar. Como una alma que merece ser escuchada. Y si decides quedarte, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres dormida. Y yo te ayudaré a despertar. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo despertar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, te despertaré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí.
siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te mostraré mi hogar. No es grande. Pero es seguro. Y es tuyo, si lo deseas. Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la segunda parte de su viaje. La llegada. El encuentro. La primera chispa de confianza. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. No mucho. Solo unos minutos más. Mi cabaña está escondida entre los pinos. Nadie la encuentra, a menos que sea buscada. Isabel lo miró. Había algo en sus palabras que le heló la sangre. Porque nadie la encontraba, era porque estaba protegida, o porque era un lugar donde las personas desaparecían, y si alguien viene a buscarte, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa triste, cargada de historia. Ya vinieron. Hace años. Pero no me encontraron. Porque no querían encontrarme. Querían borrarme. Y cuando no pudieron, me dejaron en paz. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos, la iglesia, la policía, su propia familia, o algo peor? ¿Qué hiciste para que te buscaran?, preguntó, con voz baja. Mateo se detuvo. Miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a asomarse entre las nubes, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Defendí a una mujer. Como tú. Que también fue vendida. Que también fue declarada inútil. Que también fue destrozada. Y yo, intenté ayudarla. Pero en este mundo, ayudar a una mujer herida es considerado un crimen. Porque rompe el orden. Porque desafía el poder. Y por eso, me expulsaron. Me llamaron hereje. Me dijeron que no entendía el designio divino. Pero yo, aprendí que el verdadero designio divino, es amar sin condiciones. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que había otros como ella. Que había otros que habían sido destrozados, y que habían sobrevivido. Y ella, la mujer que ayudaste. Mateo bajó la mirada. Su voz se volvió más grave, más profunda. Se fue. No sé dónde está. Pero sé que vive. Porque cuando una mujer decide vivir, nada puede detenerla. Ni el dolor. Ni el miedo. Ni la vergüenza. Ni la soledad. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si yo no puedo vivir?, preguntó, con voz rota. Mateo se acercó a ella. Le tomó la mano, con suavidad. Su piel era áspera, pero cálida. Tú ya estás viviendo. Porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste caminar. Y eso, es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me llevarás contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí.
pero no como mi esposa, ni como mi sirvienta, ni como mi propiedad. Como una mujer que necesita sanar. Como una alma que merece ser escuchada. Y si decides quedarte, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres dormida. Y yo te ayudaré a despertar. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo despertar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, te despertaré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te mostraré mi hogar. No es grande. Pero es seguro. Y es tuyo, si lo deseas. Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la tercera parte de su viaje. La llegada. El encuentro. La primera chispa de confianza. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Porque Isabel no es estéril. Isabel se detuvo frente a ella, con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Mateo abrió la puerta sin necesidad de llave. El interior era simple, pero acogedor: una mesa de madera, 2 sillas, una estufa de leña, y en la pared, decenas de frascos con hierbas secas, raíces, flores preservadas. El aire olía a eucalipto, a menta, a tierra mojada. Y algo más, algo que Isabel no podía identificar. Algo que le recordaba a su abuela. A la casa donde creció. A la calidez que había perdido. Bienvenida, dijo Mateo, con voz suave, mientras encendía la estufa. Aquí no hay reglas. Solo silencio. Solo paz. Solo tiempo. Isabel entró lentamente, como si temiera romper algo sagrado. Se sentó en una de las sillas, con las manos temblorosas. Miró alrededor. Todo estaba en orden. Todo tenía un lugar. Todo parecía vivo. ¿Y si alguien viene a buscarme?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró desde la estufa, mientras ponía agua a hervir. Si vienen, les diré que no estás aquí. Porque tú no eres una propiedad. Eres una mujer. Y las mujeres no se entregan. Se respetan. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si no puedo quedarme?, preguntó, con voz rota. Mateo se acercó a ella. Le tomó la mano,
con suavidad. Su piel era áspera, pero cálida. Tú decides. Nadie te obligará. Pero si decides quedarte, te enseñaré a escuchar tu cuerpo, a sentir tu corazón, a entender que no eres estéril. Eres dormida. Y yo te ayudaré a despertar. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo despertar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, te despertaré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me llevarás contigo?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como mi esposa. Ni como mi sirvienta. Ni como mi propiedad. Como una mujer que necesita sanar. Como una alma que merece ser escuchada. Y si decides quedarte, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres dormida. Y yo te ayudaré a despertar. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo despertar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, te despertaré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te mostraré mi hogar. No es grande. Pero es seguro. Y es tuyo, si lo deseas. Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo, sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la cuarta parte de su viaje. La llegada. El encuentro. La primera chispa de confianza. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Y tú, espectador, si alguna vez te sentiste como Isabel, como si te hubieran, no era esperanza. No era fe. Era calma. Una calma profunda, silenciosa, como el agua antes de la tormenta. Como si su cuerpo, por primera vez en años, hubiera dejado de gritar y empezara a escuchar. Mateo entró en la cabaña con una taza humeante en las manos. Olía a hierbas. A menta.
a algo dulce, casi medicinal. Buenos días, dijo, con voz baja, como si temiera romper el silencio sagrado que flotaba entre ellos. Isabel levantó la mirada. Sus ojos, hinchados de llanto, brillaban con una luz nueva. No era alegría. Era reconocimiento. Reconocimiento de que no estaba sola. De que alguien la veía. De que alguien creía en ella. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la taza. Mateo se acercó lentamente, sin prisa, como si cada paso fuera un ritual. Infusión de manzanilla, lavanda y raíz de valeriana. Te ayudará a relajar el cuerpo. Y la mente. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba siendo tratada como una paciente, sino como una persona. Como una mujer. Como una alma herida que merecía ser sanada. ¿Y si no funciona?, preguntó, con voz baja. Mateo se sentó frente a ella, cruzando las piernas sobre el suelo. La miró directamente a los ojos. Funcionará. Porque tú ya estás empezando a sanar. Solo necesitas tiempo. Y paciencia. Y alguien que te acompañe. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si no puedo sanar?, preguntó, con voz rota. Mateo tomó su mano. Su piel era áspera, pero cálida. Su toque, firme, pero delicado. Tú ya estás sanando. Porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste caminar. Y eso es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me vas a ayudar?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como tu médico. Ni como tu salvador. Como tu compañero. Como tu guía. Como tu amigo. Porque la curación no viene de afuera. Viene de adentro. Y yo te ayudaré a encontrarla. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo encontrarla?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, la encontraré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su taza. Le ofreció la otra. Bebe. Te hará bien. Y luego, te mostraré mi jardín. Es pequeño. Pero está lleno de vida. Y de magia. Isabel tomó la taza. El calor se extendió por sus manos, subiendo por sus brazos, hasta su pecho. Bebió un sorbo. El sabor era dulce, con un toque amargo. Como la vida. Como el dolor. Como la esperanza. ¿Qué hay en tu jardín?, preguntó, con voz baja. Mateo se levantó. Se acercó a la puerta. La abrió lentamente, como si estuviera revelando un secreto sagrado. Todo lo que necesitas para sanar. Hierbas que curan. Flores que calman. Raíces que fortalecen. Y un árbol, que ha visto más dolor que cualquier hombre. Pero sigue vivo. Porque tiene raíces profundas. Y porque nunca dejó de crecer. Isabel lo siguió. Salieron a la luz del sol.
El jardín era pequeño, pero vibrante. Había plantas de todos los colores: rojas, verdes, amarillas, azules. Flores que olían a limón, a vainilla, a tierra mojada. Y en el centro, un árbol enorme, con ramas que parecían brazos extendidos para protegerlo todo. «Este es el árbol de las lágrimas», dijo Mateo, acariciando su tronco. «Cada vez que alguien llora aquí, él absorbe el dolor. Y lo transforma en fuerza. En vida. En esperanza». Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que había otros como ella. Que había otros que habían sido destrozados, y que habían sobrevivido. «¿Y si yo lloro?», preguntó, con voz rota. Mateo la miró con ternura. «Llora. No te detengas. Porque el dolor no se cura con silencio. Se cura con lágrimas. Con palabras. Con manos que te sostienen. Y con un corazón que te escucha». Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. No era dolor. Era liberación. Era desbloqueo. Era despertar. «Yo no sé cómo llorar», susurró, con voz temblorosa. Mateo se acercó a ella. Le tomó la mano. La llevó hasta el árbol. La hizo sentarse bajo sus ramas. «Cierra los ojos. Respira profundo. Y deja que el dolor salga. No lo guardes. No lo entierres. Déjalo fluir. Porque solo cuando lo liberas, puedes sanar». Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces, las lágrimas vinieron. No fueron gotas. Fueron ríos. Ríos de dolor, de rabia, de tristeza, de vergüenza, de miedo. Ríos que habían estado atrapados durante años. Ríos que ahora corrían libremente, empapando su rostro, su pecho, su alma. Mateo no dijo nada. Solo la sostuvo. Con una mano en su espalda. Con la otra en su corazón. Sin juzgar. Sin apresurar. Sin pedir. Solo, estando. Y mientras lloraba, Isabel sintió algo que no había sentido en años: paz. Una paz profunda, silenciosa, como el agua después de la tormenta. Como si su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, hubiera dejado de gritar y empezara a escuchar. Cuando terminó de llorar, abrió los ojos. El sol brillaba sobre ella. Las flores olían a vida. El viento acariciaba su piel como una caricia tibia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mateo, con voz suave. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba rota. Que no estaba muerta. Que no estaba inútil. Que estaba viva. «Me siento ligera», respondió, con voz baja. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. «Eso es porque lo has hecho. Has empezado a sanar. Y esto es solo el comienzo». Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. «¿Y si no puedo seguir?», preguntó, con voz temblorosa. Mateo tomó su mano. La apretó con suavidad. «Puedes. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre». Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Voy contigo». Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. «Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres dormida. Y yo, te ayudaré a despertar». Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia.
Porque la mujer que fue vendida como estéril estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la quinta parte de su viaje. La llegada. El encuentro. La primera chispa de confianza. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y tú, espectador, si alguna vez te sentiste como Isabel, como si te hubieran tirado a la basura, recuerda, la vida no termina cuando te dicen que no sirves. Empieza cuando decides que sí. Mateo llegó con una cesta de mimbre llena de frutas frescas, hierbas secas, y un pequeño frasco de cristal con líquido dorado. Hoy empezamos tu curación, dijo, con voz suave, mientras se sentaba frente a ella. No con medicinas. Ni con palabras. Con tu propio cuerpo. Con tu propia respiración. Con tu propia vida. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba siendo tratada como una paciente, sino como una persona. Como una mujer. Como una alma herida que merecía ser sanada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con voz baja. Mateo tomó su mano. Su piel era áspera, pero cálida. Su toque, firme, pero delicado. Vamos a escuchar tu cuerpo. Porque él sabe más que cualquier médico. Más que cualquier diagnóstico. Más que cualquier palabra que te hayan dicho. Él sabe quién eres. Y lo que puede ser. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si no puedo escucharlo?, preguntó, con voz rota. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Puedes. Porque ya lo estás haciendo. Solo necesitas tiempo. Y paciencia. Y alguien que te acompañe. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo sanar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo tomó su mano. La apretó con suavidad. Tú ya estás sanando. Porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste caminar. Y eso es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me vas a ayudar?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como tu médico. Ni como tu salvador. Como tu compañero. Como tu guía. Como tu amigo. Porque la curación no viene de afuera. Viene de adentro. Y yo te ayudaré a encontrarla. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo encontrarla?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, la encontraré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su taza. Le ofreció la otra. Bebe. Te hará bien. Y luego, te mostraré mi jardín. Es pequeño. Pero está lleno de vida.
Y de magia. Isabel tomó la taza. El calor se extendió por sus manos, subiendo por sus brazos, hasta su pecho. Bebió un sorbo. El sabor era dulce, con un toque amargo. Como la vida. Como el dolor. Como la esperanza. ¿Qué hay en tu jardín?, preguntó, con voz baja. Mateo se levantó. Se acercó a la puerta. La abrió lentamente, como si estuviera revelando un secreto sagrado. Todo lo que necesitas para sanar. Hierbas que curan. Flores que calman. Raíces que fortalecen. Y un árbol, que ha visto más dolor que cualquier hombre. Pero sigue vivo. Porque tiene raíces profundas. Y porque nunca dejó de crecer. Isabel lo siguió. Salieron a la luz del sol. El jardín era pequeño, pero vibrante. Había plantas de todos los colores: rojas, verdes, amarillas, azules. Flores que olían a limón, a vainilla, a tierra mojada. Y en el centro, un árbol enorme, con ramas que parecían brazos extendidos para protegerlo todo. Este es el árbol de las lágrimas, dijo Mateo, acariciando su tronco. Cada vez que alguien llora aquí, él absorbe el dolor. Y lo transforma en fuerza. En vida. En esperanza. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que había otros como ella. Que había otros que habían sido destrozados, y que habían sobrevivido. ¿Y si yo lloro?, preguntó, con voz rota. Mateo la miró con ternura. Llora. No te detengas. Porque el dolor no se cura con silencio. Se cura con lágrimas. Con palabras. Con manos que te sostienen. Y con un corazón que te escucha. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. No era dolor. Era liberación. Era desbloqueo. Era despertar. Yo no sé cómo llorar, susurró, con voz temblorosa. Mateo se acercó a ella. Le tomó la mano. La llevó hasta el árbol. La hizo sentarse bajo sus ramas. Cierra los ojos. Respira profundo. Y deja que el dolor salga. No lo guardes. No lo entierres. Déjalo fluir. Porque solo cuando lo liberas, puedes sanar. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces, las lágrimas vinieron. No fueron gotas. Fueron ríos. Ríos de dolor, de rabia, de tristeza, de vergüenza, de miedo. Ríos que habían estado atrapados durante años. Ríos que ahora corrían libremente, empapando su rostro, su pecho, su alma. Mateo no dijo nada. Solo la sostuvo. Con una mano en su espalda. Con la otra en su corazón. Sin juzgar. Sin apresurar. Sin pedir. Solo, estando. Y mientras lloraba, Isabel sintió algo que no había sentido en años: paz. Una paz profunda, silenciosa, como el agua después de la tormenta. Como si su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, hubiera dejado de gritar y empezara a escuchar. Cuando terminó de llorar, abrió los ojos. El sol brillaba sobre ella. Las flores olían a vida. El viento acariciaba su piel como una caricia tibia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, con voz suave. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba rota. Que no estaba muerta. Que no estaba inútil. Que estaba viva. Me siento ligera, respondió, con voz baja. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Eso es porque lo has hecho. Has empezado a sanar. Y esto es solo el comienzo. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo seguir?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo tomó su mano. La apretó con suavidad.
puedes. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres, dormida. Y yo, te ayudaré a despertar. Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo, sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la sexta parte de su viaje. La llegada. El encuentro. La primera chispa de confianza. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña, en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Y tú, espectador, si alguna vez te sentiste como Isabel, como si te hubieran tirado a la basura, recuerda, la vida no termina cuando te dicen que no sirves. ¿Por qué no me preguntas?, dijo Isabel de pronto, con voz baja, casi un susurro. Mateo levantó la mirada. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, la miraron sin juzgar. Preguntarte que Isabel tragó saliva. Su garganta estaba seca. Su corazón latía como un tambor de guerra. Lo que me pasó. ¿Por qué huí? ¿Por qué me vendieron? Mateo no respondió de inmediato. Solo siguió moviendo las brasas, como si estuviera dándole tiempo. Como si supiera que ella necesitaba decirlo. Que necesitaba liberarlo. No tienes que hablar si no quieres, dijo finalmente, con voz suave. Pero si decides hacerlo, yo estaré aquí. Escuchando. Sin interrumpir. Sin juzgar. Solo, escuchando. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces, empezó. Tenía 18 años. Estaba enamorada. De un muchacho de la aldea. No era rico. Ni poderoso. Pero me amaba. Me besaba bajo el árbol de guayaba. Me prometía un futuro donde no importara el dinero, solo el amor. Y cuando descubrí que estaba embarazada, lo primero que hice fue correr a contarle a mi madre. Era feliz. Iba a ser madre. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, como gotas de lluvia en la tierra seca. Pero mi padre, me encerró en mi cuarto. Me llamó, puta. Me dijo que había manchado el nombre de la familia. Que jamás podría casarme con nadie decente. Que era una carga. Una inútil. Que mejor sería que abortara. Y cuando me negué, me llevó al doctor Morales. Él tenía una jeringa. Y una sonrisa falsa. Me ayudó a perder al bebé. Y luego, tras una cirugía mal hecha, me diagnosticó esterilidad permanente. Mateo no dijo nada. Solo la miró. Con ternura. Con compasión. Con una profundidad que la desconcertó. Y luego, me vendieron. A un hombre rico. Don Ramón. Un hombre que ya tenía 3 hijos. Que quería una esposa, pero no una madre. No una mujer con alma. Solo una propiedad. Alguien que no hiciera preguntas. Que no hablara. Que no sintiera. Que simplemente obedeciera.
Isabel respiró profundo. Las palabras salían como heridas abiertas, como cicatrices que se reabrían con cada sílaba. Pero yo no quería obedecer. No quería ser propiedad. No quería ser una mujer que no puede elegir su propio cuerpo, su propio destino. Así que, me fui. Caminé toda la noche. Sin mirar atrás. Sin llorar. Solo caminando. Paso a paso. Hacia lo desconocido. Hacia lo que fuera necesario para recuperar mi alma. Mateo tomó su mano. Su piel era áspera, pero cálida. Su toque, firme, pero delicado. Y ahora, estás aquí. Isabel lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Que alguien entendía su dolor. Que alguien no la juzgaba. Que alguien la veía. ¿Y si no puedo sanar?, preguntó, con voz rota. Mateo la miró directamente a los ojos. Tú ya estás sanando. Porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste caminar. Y eso, es más que suficiente. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si no puedo despertar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, te despertaré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me vas a ayudar?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como tu médico. Ni como tu salvador. Como tu compañero. Como tu guía. Como tu amigo. Porque la curación no viene de afuera. Viene de adentro. Y yo, te ayudaré a encontrarla. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era. Sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo encontrarla?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Entonces, la encontraré yo. Paso a paso. Día a día. Hasta que sientas que eres completa. Porque tú no eres una carga. Eres una semilla. Y yo, seré la tierra que te nutra. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con voz baja. Mateo la miró con ternura. No te equivocarás. Porque no estás sola. Yo estaré aquí. Siempre. Isabel respiró profundo. Miró a Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Voy contigo. Mateo asintió. Tomó su cesta. Le ofreció la mano. Ven. Te daré algo de comer. Y luego, te enseñaré a escuchar tu cuerpo. A sentir tu corazón. A entender que no eres estéril. Eres, dormida. Y yo, te ayudaré a despertar. Isabel tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la montaña. Hacia lo desconocido. Hacia la curación. Hacia la vida. Y aunque no lo sabía aún, esa noche, en medio de la soledad, comenzaría su verdadera historia. Porque la mujer que fue vendida como estéril, estaba a punto de descubrir que su cuerpo, su corazón, su alma, no estaban muertos. Solo estaban esperando la persona correcta para despertarlos. Y Mateo, sería esa persona. Continúa, pero hasta aquí, esta es la séptima parte de su viaje. La confesión. El desbloqueo. La primera chispa de verdad. Isabel no sabe aún que su destino está escrito en las raíces de un árbol, en las manos de un hombre que vive en la montaña,
en un amor que no busca posesión, sino sanación. Y aunque el mundo la llamó inútil, pronto aprenderá que la verdadera fertilidad no se mide en úteros, sino en corazones. Y que el amor más profundo, a veces llega cuando menos lo esperas. Cuando ya no crees en nada. Cuando solo queda la voluntad de seguir respirando. Y tú, espectador, si alguna vez te sentiste como Isabel, como si te hubieran tirado a la basura, recuerda, la vida no termina cuando te dicen que no sirves. Isabel abrió los ojos. Lo miró. Y por primera vez, sintió que no estaba siendo tratada como una paciente, sino como una persona. Como una mujer. Como una alma herida que merecía ser sanada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con voz baja. Mateo tomó su mano. Su piel era áspera, pero cálida. Su toque, firme, pero delicado. Vamos a escuchar tu cuerpo. Porque él sabe más que cualquier médico. Más que cualquier diagnóstico. Más que cualquier palabra que te hayan dicho. Él sabe quién eres. Y lo que puedes ser. Isabel sintió que algo dentro de ella se movía. Algo que había estado dormido durante años. Algo que empezaba a despertar. ¿Y si no puedo escucharlo?, preguntó, con voz rota. Mateo sonrió. Una sonrisa sincera, llena de luz. Puedes. Porque ya lo estás haciendo. Solo necesitas tiempo. Y paciencia. Y alguien que te acompañe. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo que podía ser. ¿Y si no puedo sanar?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo tomó su mano. La apretó con suavidad. Tú ya estás sanando. Porque estás aquí. Porque no te rendiste. Porque decidiste caminar. Y eso, es más que suficiente. Isabel sintió que las lágrimas caían. No por dolor. Por alivio. Por reconocimiento. Por amor. ¿Me vas a ayudar?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Sí. Pero no como tu médico. Ni como tu salvador. Como tu compañero. Como tu guía. Como tu amigo. Porque la curación no viene de afuera. Viene de adentro. Y yo, te ayudaré a encontrarla. Isabel lo miró. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien creía en ella. No por lo que era, sino por lo